Hola, ¿cómo están? Hoy tenemos un viaje realmente hermoso. Vamos a viajar desde la ciudad hacia el campo, hacia los espacios rurales. Los que vivimos en la ciudad convivimos con los ruidos, la contaminación, el estrés, las tensiones y las demandas de la vida urbana. Algunos imaginamos el campo como un espacio idílico, de paz y tranquilidad, donde se vive en armonía con la naturaleza, sin exigencias, conflictos ni presiones. Aunque esto no es necesariamente así para la mayoría de las personas que viven en el campo. Buena parte de la población rural enfrenta duras condiciones de vida y de trabajo, falta de recursos y oportunidades. Y algunos piensan que la forma de mejorar su situación es radicarse en las ciudades. Y esto tampoco es así en muchos de los casos. Tanto la vida en el campo como en la ciudad tienen sus ventajas, pero también sus problemáticas. Hoy, los que vivimos en la ciudad vamos a conocer cómo se vive en el campo. Y también vamos a conocer a los diferentes pobladores del campo, las distintas realidades y los diferentes espacios rurales. Aquí comienza este viaje buenísimo e increíble, nuestro recorrido por el campo y por los temas que ahora te vamos a presentar. Hoy vamos a conocer las distintas formas de ruralidad, cuáles son las características del medio rural y qué actividades se desarrollan en él, cómo se relacionaron el campo y la ciudad a lo largo de la historia, qué cambios introdujo la revolución industrial, cómo fue avanzando la urbanización sobre los espacios rurales y qué influencias tuvieron la industrialización y la tecnología. Nos va a ayudar el profe, por supuesto, que supongo que estará en alguna zona rural. ¿Por dónde anda, profe? Hola Ernestina, estoy en una zona rural de la provincia de Buenos Aires en donde la actividad principal es la agricultura. A ver, rural. Estoy buscando nuestro superbuscador. Acá está, rural. Relativo al campo. Es lo único que dice, nada más. Hablamos de la ruralidad y de los espacios rurales. ¿Y qué uso se le da comúnmente al término rural, entonces? La palabra rural suele usarse específicamente como sinónimo de producción agrícola y en un sentido más amplio, como viste en el diccionario, para calificar lo relativo al campo en oposición a la ciudad. El medio rural, tratado como medio agrario, está caracterizado por el uso del suelo para actividades agropecuarias, la población en su mayoría ocupada en esas tareas y una relación directa entre el lugar de trabajo y el lugar de residencia. Al espacio rural se lo puede definir y caracterizar de diferentes maneras. Como espacio físico o natural, como espacio económico y social, o como opuesto al espacio urbano. ¿Cuáles son los rasgos fundamentales de lo que se considera un espacio rural, profe? En primer término, un marcado paisaje natural, una densidad demográfica relativamente débil y la ocupación de la población en tareas primarias. En cuanto al modo de vida, está caracterizado por la pertenencia de sus habitantes a comunidades relativamente pequeñas y asociado a una relación particular con su entorno natural. Mejora la actividad del campo con las nuevas disposiciones. Crece la migración desde el campo hacia las ciudades. El campo exige medidas de protección. Sectores del campo marchan hacia la ciudad de Buenos Aires. Mucho habremos escuchado hablar sobre la relación entre el campo y la ciudad. Ahora, ¿cómo fue evolucionando esta relación a través del tiempo, profe? Históricamente, la relación entre la ciudad y el campo estaba determinada porque el campo aportaba a la producción de los alimentos y la ciudad, a través de la comercialización de los productos agrícolas, organizaba el territorio, la sociedad y la economía. Y esta relación se agudizó a partir del siglo XVIII con la Revolución Industrial. ¿Por qué se agudizó? ¿Qué causó en el campo la revolución industrial? Los adelantos tecnológicos que produjo ese proceso impactaron en los dos ámbitos, la ciudad y el campo. Por un lado, se incrementó la productividad agraria
Y por otro, se generó una creciente oferta urbana de productos manufacturados industriales, más accesibles que los artesanales que se producían en el campo. También el campo comenzó a mecanizarse lentamente y expulsó mucha mano de obra. El medio urbano empezó a utilizar cada vez más al medio rural como fuente de materias primas y también de mano de obra para su industria. Las ciudades comenzaron a extenderse notablemente y crecieron invadiendo el espacio rural con fábricas, viviendas y nuevas vías de comunicación. Esta tendencia se fue afirmando con el correr del tiempo y durante el siglo XIX y buena parte del XX se produjo una fuerte industrialización, éxodo desde las zonas rurales hacia las ciudades, urbanización y desagrarización de la actividad rural. ¿Y se está revirtiendo esa tendencia? ¿Cuáles son los cambios recientes en esta relación entre el campo y la ciudad? En las últimas décadas, la relación campo-ciudad fue cambiando. Los bajos costos de las tierras y los rindes de la agricultura de exportación, como el caso de la soja, generaron una revalorización de los espacios rurales. Además del aspecto productivo y de difusión industrial, algunas áreas rurales hoy tienen una función ambiental, cultural, paisajística, residencial y de esparcimiento. Estas y otras nuevas demandas de la ciudad que el campo satisface, sumadas a su aspecto productivo y su industrialización, hicieron que cambiara esa relación histórica que establecía el dominio de la ciudad sobre el campo. En la sociedad actual, esa relación campo-ciudad es muy diferente. Siempre el sistema económico y social integra a la ciudad y al campo en una relación de interdependencia. ¿Y cuáles son las principales actividades productivas en los espacios rurales? A ver, vamos a ayudarnos con cosas que tenemos aquí en el laboratorio. Por ejemplo, la agricultura. Por supuesto, también distintas actividades que tienen que ver con la producción de alimentos. En este caso, la riquísima miel que nos dan los apicultores. Y la pesca también, otra actividad de algunos medios rurales. La minería, la explotación forestal. ¿Me estaré olvidando de alguno importante? Se ofendió la vaca, ya sabía, me estabas mirando de atrás. Obviamente, la ganadería, nada menos. Pero para tener más detalles, pobladores rurales de muy distintas zonas de la Argentina nos contaron a qué se dedican. Yo soy Ramón Alberto Oviedo, soy de acá del paraje Capibarí y yo tengo una hacienda pero en pastaje, tengo acá contra el estero, contra la laguna. Son unas 50, 60 cabezas, más los terneros por supuesto, ¿no es cierto? Soy Carlos Dimitruk, apicultor de la Asociación Apicultores de Ibarreta y estamos en un apiario, uno de los apiarios que tenemos en los alrededores de Ibarreta, a unos 10 kilómetros de la ciudad. Me llamo Norma Cristina Toranzo, soy de acá de la Ciénaga, vivo acá en la Ciénaga. Me gusta la agricultura muchísimo. Acá tengo sembrado pimentón, hace 8 días del trasplantado. Estamos trabajando porque queremos una cosecha buena, porque cuesta muy mucho para hacer este trabajo. Entonces, en el conjunto de los distintos espacios rurales, hablamos de agricultores, ganaderos, pastores, apicultores y trabajadores relacionados con distintas producciones de alimentos, con la explotación minera, forestal, pescadores o empleados de industrias en las zonas rurales. Pase un día de campo en una estancia centenaria. Conozca nuestras huertas y pruebe nuestros dulces caseros. Granja educativa ideal para visitar con la familia. Dijimos que el mundo rural hoy responde a nuevas demandas de la ciudad con distintas actividades. Una de las que creció más en los últimos tiempos en algunas zonas es el turismo rural y el agroturismo. Un productor rural dedicado también a esta actividad nos cuenta de qué se trata. Bueno, el agroturismo, como su nombre lo dice, es hacer turismo mostrando lo que uno hace como productor agropecuario. Hacer agroturismo como nosotros lo sentimos es seguir haciendo lo que nosotros hacemos todos los días, pero que puedan visitarnos, vivir con nosotros la gente, compartir lo que hacemos, ordeñar una vaca, sacar una hortaliza de la huerta, cosechar una frambuesa, comerte una frutilla en el campo, comerte un cordero, hacer participar en una domada, en una cabalgata, lo que sea, pero parte de las actividades que se hacen normalmente integrarlas a la gente. Bueno, hay experiencias que son únicas, que hay gente de la ciudad que jamás
vio un animal de cerca, ni vio los chicos que dicen... hay chicos que piensan que el pollo es algo que está dando una vuelta en un espiedo, ¿no? Nunca lo vieron caminando, ¿viste? Para los niños también como forma educativa es muy bueno, para los niños y para los adultos. Y bueno, creo que es algo realmente bueno por donde lo mires. Un cambio de los últimos tiempos en zonas rurales es el de la población que vive en el campo, pero todos los días se desplaza a las ciudades para trabajar. Y podríamos decir que esto tiene su contrapartida, la de gran cantidad de personas que viven y trabajan en la ciudad y los fines de semana viajan al campo buscando descanso, silencio, tranquilidad y aire puro. A ver, acompáñenme. Según la escala de este mapa, si partimos desde el centro de Buenos Aires, unos 20 o 25 kilómetros, vamos a estar más o menos a mitad de camino de La Plata, a la altura de Berazategui o Florencio Varela. Sobre esas distintas zonas que encontramos a medida que nos vamos alejando de la ciudad, consultamos a un especialista. ¿Cuáles son esas zonas y qué características tienen? El periurbano se caracteriza porque se incorporan una serie de espacios que son cada vez menos provistos de infraestructura construida y más provistos de cobertura vegetal. Espacios que producen chacras, todo lo que es producción concentrada aparece en una parte del periurbano. Los periurbanos que prestan servicios rurales se caracterizan porque tienen fábricas de materiales de labranza, de maquinaria agrícola. Una vez que vos has terminado el espacio en el cual hay hasta un 20% de medio construido, entras en un espacio donde la producción que rodea a la ciudad es la producción que más demanda primero la ciudad, después el campo. Cuando te alejas más, la producción es realmente lo que crea riqueza al campo. Últimamente, la mejora de las vías de comunicación, los medios de transporte y a la vez los problemas ambientales, económicos y sociales en las ciudades propiciaron un aumento de los usos del espacio rural más próximo, sobre todo el uso residencial. La expansión de las ciudades sobre el medio rural es una forma de urbanización. Muchas personas de la ciudad ven al campo como un ámbito de vida más armónico y deseable que el urbano, y establecen allí formas de residencia, permanente o transitoria. ¿Y el crecimiento de las industrias y la creación de fábricas, qué impacto tuvieron sobre el medio rural cercano a las ciudades? Diversos cambios hicieron que en algunos casos el ámbito urbano avanzara sobre espacios rurales. El crecimiento de la ciudad industrial se extendió alcanzando a pequeños núcleos, en muchos casos sin planeamiento, tomando espacios libres hasta adquirir continuidad física. Este proceso, que se dio, por ejemplo, en los parques industriales de Pilar, Zárate y Campana, se llama suburbanización. ¿Y qué cambios generaron la industrialización y la urbanización en los espacios rurales más alejados? Varios. A pesar del aumento de la producción agraria como consecuencia de la modernización y especialización agropecuarias, también se produjo una baja de la agricultura y una menor ocupación de trabajadores en esta actividad. Se generó una gran diferencia entre los sistemas agrarios más modernos y mecanizados, como los de grandes empresas productoras agrícolas, y, por ejemplo, los de pequeños productores, a los que se les hace muy difícil acceder a nuevas tecnologías, debido a su elevado precio. Muchos de estos pequeños productores nos comentaron esta realidad en distintas zonas rurales de la Argentina. Más cuesta mucho por los métodos de trabajo que tenemos antiquísimos. Arado a caballo, riego con manguera. Lo que nos interesa mejorar el tema del punto de vista tecnológico para poder optimizar un poco más la producción porque se atrasa demasiado. Y es el único camino que nos queda, mejorar un apoyo tecnológico y técnico. Puede ser maquinaria agraria o herramientas, o un molino, o un cobertizo, o un silo, o un granero, o un sistema de riego. A eso podemos referirnos cuando hablamos de tecnologías. Dijimos también que para los pequeños productores
era difícil alcanzar estas tecnologías en forma individual. Pero en muchos casos sí pueden lograrlo unidos en cooperativas o asociaciones con el apoyo de algún programa provincial o nacional. Pero dejemos que lo cuenten ellos mismos. Bueno, nosotros somos nueve acá, gente que habíamos sacado el crédito. Y nos conectamos por medio del INTA. Ellos siempre andaban por acá trabajando siempre con el pequeño productor y bueno, nos habían ofrecido para sacar el crédito de Prodernea. Bueno, estoy tan agradecido porque pude comprar unas vacas nuevas preñadas y bueno, yo creo que vamos a poder pagar, ¿no es cierto?, más que con el año de gracia que nos dio y los intereses que son muy accesibles. Así que creía yo que vamos a andar muy bien, ¿no es cierto? Seguramente con los terneros vamos a poder pagar y bueno, y uno va, ¿no es cierto?, va creciendo exactamente y mejorando. La industria de la producción agropecuaria, la agroindustria, es una de las actividades de base que aporta el medio rural. ¿Emplea mucha gente, profe? Y otra pregunta, ¿cómo están distribuidas las agroindustrias? La industria agropecuaria ocupa a mucha población activa rural, tanto en actividades relacionadas al cultivo y la cosecha, como al almacenamiento y la transformación de la producción del campo. Sin embargo, la distribución de estas agroindustrias suele ser muy irregular. Uy, es mi sección preferida. A ver qué nos cuenta. ¿Sabías que la mitad de los habitantes del mundo vive en zonas urbanas? ¿Sabías que la que comprende a América Latina y el Caribe es la región con menor proporción de habitantes rurales? ¿Y que 3 de cada 4 latinoamericanos vive en ciudades o áreas urbanas? Pero qué dato interesante, entonces solo el 25% de la población de Latinoamérica vive en áreas rurales. ¿Y cómo es la demanda de servicios y productos en esas zonas? ¿Cómo se las abastece? La demanda depende de la población. En la mayoría de las zonas rurales, amplias y poco habitadas, hay escasa circulación de dinero y en muchos casos la forma de vida es de subsistencia y su demanda puede satisfacerse con unos pocos establecimientos comerciales. Sin embargo, hay factores que pueden trastocar esta relación, como el desarrollo de las infraestructuras o el avance de los medios de transporte. Por otra parte, estos cambios también hacen que en ciertas zonas rurales se asimilen pautas de consumo de la ciudad. Ahora yo me pregunto, ¿cómo se vive en las zonas rurales? ¿Y esto? A ver. ¡Ay, es de mi tía Victoria! Es una mermelada de rosa mosqueta, ¡qué divina! ¡Qué rico! La mermelada casera de rosa mosqueta de mi tía. La cultiva en su propia huerta. Y una carta. Mira vos, ¿cómo andará la tía, eh? A mí la verdad me encantaría vivir en el lugar donde está ella. Uy, tuvo una inundación. Y antes, 2 meses de sequía. Y claro, le pagaron muy poco por su producción. Pero mi tía es siempre muy optimista. Qué amor la tía Victoria, realmente. La voy a ir a visitar pronto. Y de esto vamos a hablar ahora, de cómo vive la gente en el campo. Y vamos a conocer distintas opiniones de pobladores rurales de diferentes zonas de la Argentina sobre una elección que muchos se ven obligados a hacer, la de irse a las ciudades o quedarse en su tierra. A mí me gustaría siempre vivir acá en el campo. Uno, porque se trabaja a su manera, es como decir que somos dueños. Lo que yo quiero decir es que la gente se anime de trabajar en el campo, los que tienen chicos, que no le metan en la cabeza que tiene que salir a trabajar por otro lado, que acá no se puede vivir. Se puede andar y se puede andar como cualquier otro, se vive como cualquier otro. Yo coincido en todo. A mí también me gusta el campo. Pero claro, yo lo digo desde la ciudad. Y otra cosa muy diferente es habitar el campo y ganarse la vida en él. Cuéntenos, profe, ¿cómo influyó últimamente el avance de la urbanización en el campo? El desarrollo de los medios de comunicación, el mejoramiento de los transportes y la expansión del mundo urbano sobre el rural trajo al campo formas de consumo urbano y en ciertas zonas algunas ventajas de la vida en la ciudad.
Pero este mejoramiento no siempre se ve reflejado. Es una realidad que cada vez hay menos productores rurales y que creció la pobreza rural a partir de la mecanización. También aumenta la cantidad de gente que por falta de trabajo o servicios básicos abandona las zonas rurales y migra hacia las ciudades. Actualmente el espacio rural se encuentra en permanente transformación. Esto se debe en muchos casos a la influencia de la cultura urbana sobre el campo. Los dos espacios, el rural y el urbano, no son esferas cerradas sin contacto entre sí. Por el contrario, son lugares interrelacionados que se necesitan mutuamente. La modificación de cualquiera de los dos implica la transformación del otro. Las zonas rurales fueron afectadas en ese sentido. Bueno, veo que estás repasando lo que aprendimos hoy. Ay, perdón, profe, pero no, ¿sabe que no? Estaba leyendo la carta de mi tía, aunque creo que llegó la hora del repaso. Vamos a pasar en limpio. Y empezamos con la palabra rural. Define lo relativo al campo. Suele usarse como sinónimo de producción agrícola y también para definir un espacio, en oposición a las zonas urbanas. Las características básicas del espacio rural son el paisaje natural, la baja densidad de población y la ocupación en tareas primarias. Las actividades principales son la agricultura, la ganadería, distintas tareas relacionadas con la producción de alimentos y también la explotación minera, forestal y la pesca. La industria de la producción agropecuaria o agroindustria es una actividad de base del medio rural y emplea a mucha población. Históricamente, en la relación entre campo y ciudad, el campo aportaba la producción de alimentos y la ciudad, a través de la comercialización de los productos agrícolas, organizaba el territorio, la sociedad y la economía. La revolución industrial tuvo efectos tanto en la ciudad como en el campo. La mecanización en el campo expulsó mucha mano de obra y las ciudades captaron gran cantidad de población rural que emigró para trabajar en las industrias. Las ciudades comenzaron a extenderse hacia los espacios rurales. Últimamente, las ganancias que genera la agricultura para exportar produjeron una revalorización de los espacios rurales. La relación entre el campo y la ciudad es de interdependencia. Actualmente, la mitad de la población del mundo vive en zonas rurales y la otra mitad en áreas urbanas. Pero América Latina es la región con menor proporción de población rural. Solo 1 de cada 4 personas vive en espacios rurales. ¿Qué tal, profe? Y dígame, ¿queda algo por agregar? Por mi parte, decir que, como vimos y también escuchamos a través de testimonios, en distintos espacios rurales se viven distintas realidades. En muchos casos, no coinciden con las visiones que se tienen desde las grandes ciudades. Vimos las ventajas de la vida en el campo y también muchas de sus problemáticas. Y algunas son causadas por el hombre sobre el medio en el que habita, como en ciertas zonas, la polución o la deforestación, que implican serias consecuencias. El campo y la ciudad dependen el uno del otro y conforman una totalidad. No podemos pensarlos separados. Los habitantes de la ciudad tal vez seguiremos imaginando al campo como un lugar de paz, de tranquilidad, donde se puede lograr un bienestar sin las tensiones de la vida en la ciudad. Si es así, ojalá que la realidad en esos espacios rurales hoy se vaya acercando a nuestra visión, para que todos los pobladores rurales puedan vivir de su trabajo y en su tierra, sin necesidad de abandonarla nunca, sin quererlo, para buscar un futuro en las ciudades. Chau, hasta la próxima, nos vemos muy pronto.